editorial de esta emisora y su institución. Bienvenidos al punto de encuentro entre el análisis económico, los negocios internacionales y las ideas que transforman el mundo. El espacio que te ayuda a entender mejor el mundo de los negocios y la economía global. El futuro de los negocios está aquí. Negocios sin frontera, con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. ¡Comenzamos! Estimados amigos, les saluda con gusto su servidor Eduardo Alonso Mendívil en una nueva edición de Negocios Sin Fronteras, el programa de análisis de la Escuela de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, donde es para mí un honor compartir con ustedes la actualidad empresarial, el mundo de los negocios internacionales y el comercio global, transmitiendo esta tarde en vivo desde el Campus Monterrey a través de 94.9 FM y en internet en texansradio.tec.mx. En esta edición nos adentraremos en los asuntos más detonantes de la economía global. Hoy hablaremos de la actualidad de las negociaciones del TEMEC y su impacto en el desarrollo económico, de las decisiones de la agencia calificadora Standard & Poor's sobre la deuda de México, así como de la logística internacional, en específico el tránsito de mercancías transfronterizas y el impacto del conflicto en el estrecho de Hormuz, sin dejar de mencionar, por último, la importantísima cumbre de negocios que se llevó a cabo en China entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino Xi Jinping. No quiero dejar de comentar a nuestra audiencia que en esta ocasión no contaremos con la presencia del invitado que teníamos programado, el licenciado Blas Escamilla, director de inspectores de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, quien lamentablemente no pudo estar con nosotros. Agradecemos de antemano al licenciado Escamilla su disposición y esperamos contar con su valiosa presencia en una próxima edición para hablar de los importantes temas que llevan a cabo en esa secretaría. Ahora bien, para analizar a profundidad los alcances, retos y oportunidades en este momento histórico, me acompaña, como es habitual, mi compañero de transmisión y de mil batallas, mi estimado maestro de maestros, su excelencia Samuel Peña. Bienvenido, querido Samuel. Un placer, como siempre, mi querido Eduardo, compartir contigo este programa y sobre todo comentar y debatir todas las circunstancias que están pasando en el mundo, tanto local como a nivel global. Como siempre, no solamente es un placer, creo que también enriquece mucho en el mundo de las ideas, no solamente en el medio académico, sino todos nuestros amables auditorio que nos escuchan, toda el área metropolitana de Monterrey y en otros lugares, en otros lares que también estoy seguro llega esta transmisión. Siempre es bueno contar también con sus opiniones que amablemente nos hacen llegar a través de redes sociales. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Sin duda alguna, estimado Samuel, una jornada llena de eventos y desde luego también quiero aprovechar para agradecer a nuestra audiencia por todos esos mensajes que tan amablemente nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Tech Sounds Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas y sugerencias que sin duda nos ayudan a enriquecer este ejercicio de análisis y diálogo. Quédense con nosotros en la próxima hora para conversar sobre la actualidad económica internacional y profundizar en los retos y oportunidades desde el TEC de Monterrey. Continuamos con Visión Global. Visión Global, los temas de relevancia internacional. Esta tarde de jueves 14 de mayo, grandes noticias internacionales, y me voy a permitir, en compañía de mi apreciado compañero de transmisión, el maestro Samuel Peña,
ir comentando una a una estos importantes acontecimientos. Hay demasiados temas a comentar. Desde luego, este importante, y con esto voy a comenzar, este importante acuerdo comercial entre México y la Unión Europea que está a punto de firmarse. Ya tenemos fecha, el 22 de mayo, para firmar en la Ciudad de México el acuerdo global modernizado, con un importante ingrediente que es la apertura total del sector agrícola para los productos mexicanos. Este próximo 22 de mayo se firmará este acuerdo con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El acuerdo, aprobado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea el pasado 11 de mayo, representa una transformación profunda del marco que regulaba las relaciones bilaterales desde el año 2000. En materia agroalimentaria, el acuerdo elimina casi la totalidad de los aranceles. México obtendrá libre acceso inmediato o gradual para el 83% de sus productos agropecuarios hacia la Unión Europea, un mercado de 450 millones de consumidores. Entre los productos mexicanos que se beneficiarán con la alimentación arancelaria se encuentran el plátano de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, la miel de Yucatán, Chiapas y Jalisco, espárragos de Sonora, Baja California Sur y Guanajuato, el limón de Michoacán, Veracruz, Colima y Oaxaca, aguacate, berries, tequila y mezcal, con un impacto inmediato por mayor acceso a mercados. El acuerdo también otorga protección legal en toda la Unión Europea a denominaciones de origen mexicanas como el café de Chiapas, el habanero de Yucatán, la cajeta de Celaya, el mango ataulfo del Soconusco y la vainilla de Papantla, protegiéndolos contra las imitaciones. Por su parte, México eliminará aranceles de hasta el 100% para productos europeos de alta demanda, como quesos madurados, vino, chocolate y carne de cerdo, lo que beneficiará directamente al consumidor final. ¿Qué te parece, apreciado Samuel, esta noticia que se avecina ya a la firma la próxima semana? Creo que es esta es una gran noticia, también una muy buena oportunidad para que México como país tome ventajas y aprovechemos un poquito más estos tratados de libre comercio. Como ya lo hemos comentado en otros segmentos tú y yo, México tiene una alta dependencia prácticamente en un solo tratado, que es el que tenemos con Norteamérica. El 85% de nuestro comercio es hacia Norteamérica. Creo que esta nueva negociación que se está llevando a cabo, para poderla, si recuerdas, cuando entró en vigor el tratado de la TLUE, que fue en el año 2000 precisamente, en la época todavía del presidente Zedillo. De hecho se firmó en el 97, pero entró en vigor hasta el año 2000. Algo similar como se dio con el Telecán, se firmó en el 92 y entró el 1 de enero del 94. Siempre hemos dicho que México ha desaprovechado hasta cierto punto toda esta red de tratados de libre comercio que tenemos, de libre acceso a muchos mercados, como es el caso de ahorita con estos 27 países que haces mención, en casos, por ejemplo, como el limón, como el plátano, etcétera, en donde el sector agricultor ha sido un sector olvidado, debo decirlo, y no solamente en este tratado que afortunadamente ya se incluyó, pero inclusive fue olvidado también en la época de otros tratados de libre comercio que hemos firmado, como el que tenemos con Norteamérica. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para que los agricultores mexicanos exploren, otros mercados y diversifiquen también estos mercados. México, como ya lo hemos dicho en otros segmentos, no solamente es aprovechado, por un lado es el segundo país en el mundo con el mayor número de tratados de libre comercio, después de la República de Chile, y por otro lado es el país junto con Canadá menos diversificado del planeta. Entonces esto es una gran oportunidad para que México tome ventaja de este nuevo TLUE o Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, renegociado, uploaded o versión 4.0, no sé cómo llamarlo, pero sí, creo que va a dar una buena oportunidad para los agricultores mexicanos. Con mayor apertura en el mercado, yo tengo, grandes recuerdos precisamente
Yo me encontraba estudiando en España cuando fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en el año 2000. Fue todo un suceso y a esa distancia cobra mayor relevancia precisamente por esa diversificación que comentas. México teniendo este importante Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que ahora lo vamos a comentar, las noticias, cómo van las negociaciones, tener también este tratado transpacífico con todos estos países del Pacífico, incluyendo algunos otros países, recordando que el Reino Unido también es miembro de ese tratado comercial, y el Tratado de la Unión Europea, desde luego que arma, que fortalece ese andamiaje comercial que tiene México y que muchos empresarios han mencionado recientemente, las grandes oportunidades que estamos afrontando y lo importante que es aprovecharlas. Y yo creo que es un llamado para todos los sectores de seguir empujando a pesar de los aspectos negativos que como toda sociedad tenemos que seguir empujando con la mira puesta en el objetivo de aprovechar esta oportunidad histórica. Totalmente. Ahora vamos a la segunda noticia relevante del día, que me parece que es un tema local. Los empresarios en Nuevo León anticipan recesión o estancamiento y exigen resultados a este nuevo programa que presentó el gobierno del estado de 0 clausuras para las pymes. El estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México, presentado por la firma KPMG, revela que el 87% de los altos directivos de Nuevo León anticipa un panorama de recesión o estancamiento económico durante 2026. A pesar de este escenario pesimista, el 71% de las empresas tiene previsto realizar nuevas inversiones enfocadas principalmente en transformación digital y automatización de procesos, mientras que el 62% de los directivos identifica la incertidumbre regulatoria como el principal obstáculo para sus operaciones. En materia de expansión, el 54% de las empresas planea expandirse dentro del país, siendo Nuevo León el destino preferido, seguido de la Ciudad de México y el estado de Coahuila. En materia del programa 0 clausuras del gobierno de Nuevo León, los empresarios han manifestado una postura de expectativa crítica. Si bien reconocen el valor de la simplificación administrativa y la reducción de cargas regulatorias como un avance en la materia, señalan que el programa aún no ha mostrado resultados tangibles en la reducción de la incertidumbre regulatoria y los abusos de autoridad que ellos identifican como sus principales obstáculos. El sector privado en Nuevo León ha solicitado transparencia absoluta, mecanismos claros de seguimiento y evaluación para medir el impacto real de la iniciativa en la operación diaria de las empresas, particularmente en lo relativo a la agilización de trámites y la reducción de los tiempos de espera para aperturas y regularizaciones. ¿Qué te parece, Samuel? Yo solamente para agregar a esta noticia y esperando tu comentario, personalmente a mí me ha tocado atender a clientes que han sido perseguidos, que han sido acosados por autoridades en el estado de Nuevo León al grado de clausuras irracionales, provocándoles pérdidas millonarias. Y no solo eso, sin soluciones aparentes, teniendo los empresarios que acudir a la justicia federal para tramitar juicios de amparo para poder seguir operando. Una situación que se ha dado a lo largo de estos últimos años y que definitivamente ha terminado con la manifestación abierta de los grupos empresariales y con este novedoso programa titulado 0 clausuras. ¿Qué te parece, Samuel? Pues mira, el hecho mismo de el programa que se llevó, que anunciaron ayer de 0 clausuras, de alguna manera, o digamos, a contrario sensu, como dijéramos los abogados, es aceptar que se estaban llevando a cabo en distintas esferas federales, estatales y municipales este tipo de extorsiones. A mí también, al igual que tú, me tocó vivirlo en la misma planta de manufactura. Y el tema que muchas veces se da es que es muy difícil a veces
subsanar los puntos, observaciones. Si yo ahorita, en este momento, hiciéramos una auditoría exhaustiva con la normativa como debiera seguirla, conforme a la normativa de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo o el área de Protección Civil, por decirte un ejemplo, inclusive la Secretaría de Economía Federal y Estatal, te aseguro que muchas de las empresas de manufactura que existen en Nuevo León no contarían, digamos, al 100 con cada uno de los puntos que exigen. Sin embargo, quizás el tema es cómo en un momento dado poder operar o subsanar o, digamos, caminar de la mano con la autoridad para cumplir con todos estos lineamientos. Todas, por ejemplo, las plantas de manufactura que llevan muchas veces los contralores, muchas veces los directores y gerentes de compliance, precisamente en la normativa, en donde existe precisamente mucho desgaste, es más que nada en lo referente a los permisos, por ejemplo, de los impactos de medio ambiente, que se hace el famoso manifiesto de impacto ambiental, tanto el operativo como el de operaciones, cumplimiento conforme a la normatividad laboral, a la normatividad de protección civil, en donde muchas de las plantas a veces pues no tienen el número, por ejemplo, no se tienen todos el número de extinguidores que te exigen, o estos splinters que le llaman, los que están arriba en el techo, muchas de las plantas, la totalidad que te exige la norma, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en donde, digamos, no estoy diciendo que la autoridad tenga que ser tolerante a la ilegalidad o una cosa así, pero el problema es que una ilegalidad te lleva a la otra, y en esta digamos, reciente acuerdo que tuvo el gobierno del estado, bueno, hay mucha coyuntura, ¿no? Digo, pues vamos a estar ahorita en vísperas de las elecciones el próximo año, cada vez va a haber más, digamos, todo se va a politizar en muchas de las cosas, y también van a estar, como dicen, no sé si te pasa que a veces en las vísperas de la Navidad dicen que los de tránsitos se vuelven un poquito, digamos, más rudos, ¿no? Están tratando de sacar sus navidades, dicen por ahí. Entonces, pero fíjate, ese ejemplo que estás poniendo, Samuel, y perdón que te interrumpa, de los tránsitos, ya es una cuestión que inclusive podríamos decir que es artesanal, comparado con lo que pasa en algunos estados, en algunos municipios y en algunas dependencias del gobierno federal, donde se utiliza la ley para amedrentar, para producir abusos de autoridad en contra de los inversionistas y en contra del sector empresarial. Es decir, así es. Un asunto es el cumplimiento de la ley, que todos tenemos que estar trabajando para que así sea, para tener un Estado de Derecho fortalecido, que eso todos los sectores reconocen que es algo que se tiene que hacer. Cuando existe un desorden, pues obviamente se promueve también el incumplimiento de la norma, y no solo eso, el peligro es también que la autoridad se preste a ser arbitrario y permitirle a unos a costa de otros. Eso también es algo que sucede mucho. Pero aquí lo delicado, y yo creo que es la gota que derramó el vaso con el sector empresarial, es precisamente el utilizar la ley para extorsionar, para amenazar a los empresarios. Eso ya excede cualquier límite permitido, y eso es algo que violenta ya el ambiente de negocios, y yo creo que todos los que hemos estado inmersos en el sector profesional empresarial sabemos que es bien difícil que los empresarios se manifiesten abiertamente. De verdad que es algo que es muy atípico. Y eso representa también un termómetro. Ya cuando las cámaras empresariales, ya cuando los gremios comienzan a manifestarse abiertamente, es un indicador que las cosas están excedidas. Y ese es un momento en el que hay que actuar, y es un momento en el que hay que decir las cosas puntualmente. Es decir, a todo el sector productivo le afecta una situación de esta índole. Ahora, las grandes incógnitas es la autoridad, ¿por qué está procediendo de esa forma? Es decir, no es algo ajeno
cuando hay un desorden, cuando hay un vacío de autoridad, cuando hay diferentes elementos, se dan este tipo de situaciones y ningún gobierno, ninguna administración está exenta, ¿no? El tema es por qué se ha permitido llegar hasta esos niveles donde el gremio empresarial se está quejando y qué importante es ponerle remedio a esta situación porque representa un lastre para la inversión, representa un lastre para la productividad en un momento donde precisamente debemos de aprovechar estas oportunidades en el momento histórico que estamos viviendo. Sí, totalmente. Implica mucho el hecho de la actitud que tome la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si vemos, por ejemplo, los republicanos se han caracterizado mucho por reducir la normativa, precisamente en aras de poder, digamos, que haya mayor flujo de bienes y servicios, de comercio entre los diversos comercios, distintos tipos de niveles industriales, pymes, grandotas, grandes consorcios, etcétera. Aquí en México pareciera ser que la autoridad se enfrasca en poner más y más requisitos y más reglamentos que regulen el comercio, regulen la prestación de bienes y servicios, tanto industriales como comerciales, que más allá de querer regular, entorpece en un momento dado, digamos, el libre comercio entre los empresarios de aquí de nuestro país. Ahora, el tema que se ha acentuado mucho, recientemente son lo que ha estado comentando algunos organismos empresariales, la Coparmex, la Canaco, la CAINTRA, la CONCAMIN, en defensa precisamente del comercio y del sector industrial. Yo esperaría y ojalá y hago votos porque esta nueva comitiva que hizo, o compromiso quise decir, que hizo el gobierno del estado en este caso, pues realmente ayude a que cambie el ambiente en ese sentido en pro, en este caso, de las empresas y del libre comercio entre ellas. Y también por otro lado, y debo decirlo también, desde el otro lado, que las empresas tengan realmente una voluntad para cumplir con cada uno de los requisitos que pide la autoridad, que a veces también, en muchas de las ocasiones, los hacen a un lado. Pero bueno, hasta ahí mi comentario, mi querido Eduardo. Desde luego, Samuel, a mayores reglas, y no solo a más reglas, sino al hacerse más estrictas, también requiere de criterio de la autoridad. Lo importante en este aspecto es que los funcionarios públicos que están dedicados en estas áreas tengan esa visión de regularización en vez de una visión de llego, te clausuro y luego averiguamos. O sea, el impacto que tiene, y eso tú lo sabes muy bien, el impacto que tiene que una empresa detenga sus operaciones es un costo millonario. Y no solo eso, abona a la incertidumbre que muchos inversionistas son muy sensibles. Entonces, definitivamente tiene que haber un llamado, tiene que haber no nada más un programa, todos los programas que tenga que haber para poder detectar quiénes son los funcionarios que están utilizando la ley de una manera arbitraria y contraria no solo al espíritu de la ley, sino contraria a los intereses comerciales y de inversión que tiene el país, ya no decir las entidades federativas, y proceder a remover esos funcionarios, ir en contra de ellos. O sea, que se tiene que haber un precedente para que no se repita este tipo de situaciones y no estemos constantemente teniendo que poner remedios para una situación que debería ser de excelencia en la función pública. Sí, totalmente. Pero vamos a platicar. Perdón, Samuel, adelante. No, sí, pero te iba a decir que creo que tenemos que irnos a un corte comercial. Y regresamos precisamente platicando del acontecer ahorita actual en el mundo de los negocios. Continuamos platicando de esto. No se vaya, estamos transmitiendo en vivo por 94.9 FM y en texanradio.tec.mx en directo desde el campus Monterrey. Su servidor Eduardo Alonso Mendible en compañía del maestro de maestros Samuel Peña. No se vaya, continuamos en unos minutos.
¿Cómo transformamos la realidad para beneficio de la humanidad? Todo comienza con una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no desafiar las ideas? Redefinir cómo aprendemos. En el TEC sabemos que es posible y con las mentes más brillantes logramos lo extraordinario. Para ti, para el mundo. ¿Por qué no? Tecnológico de Monterrey. ¿Te gusta el fútbol soccer y tienes entre 4 y 13 años? Ven y forma parte del Club Borregos de Fútbol para niñas y niños. Entrena en las mejores canchas y con el staff de los equipos representativos del TEC de Monterrey. Mayores informes en el 81 86 84 52 57. Pide tu clase de prueba. Club Borregos de Fútbol. Crece jugando, crece soñando. Abierto al público en general. ¿Quién estará en el puesto número 1 esta semana? Descúbrelo en Top 10 94.9. Las 10 canciones más escuchadas y que están dando la vuelta al mundo. Acompaña a Mariana García a descubrir los éxitos que acaparan la cima en el chart global. Todos los viernes, en punto de las 6 de la tarde. Top 10 94.9. El conteo musical global. Solo por Tech Sounds Radio 94.9 FM. El Tecnológico de Monterrey y el Institute for Obesity Research te invitan al Congreso Internacional de Investigación sobre Obesidad 2026. Obesity Science, From Evidence to Action. Un espacio donde especialistas e investigadores compartirán avances científicos, innovación y estrategias para enfrentar uno de los mayores desafíos de salud de nuestro tiempo. 26 y 27 de mayo, Sala Mayor de Rectoría, Campus Monterrey. Sigue la transmisión en vivo por Live.tech. Registro y mayores informes en iorconference.tech.mx. Congreso Internacional de Investigación sobre Obesidad, transformando la investigación en soluciones reales para la salud y el bienestar. Evento híbrido, gratuito y para todo público. Entre polvo, cantos y duelos nace una leyenda. San Cipriano Redentor. Una puesta en escena que mezcla el viejo oeste, lo épico, lo ritual y la fuerza de una comunidad que transforma su historia. Funciones 15 de mayo, 20-30 horas. 16 y 17 de mayo, 19 horas. San Cipriano Redentor. Vívelo y sé parte de la leyenda. Boletos en taquilla del auditorio. El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Vibraciones sonoras convertidas en ondas. Sonidos que viajan. Tech Sounds Radio 94.9 FM. Sonidos que amplifican tus ideas. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos transmitiendo Negocios Sin Fronteras, el programa de la Escuela de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey. Esta tarde de jueves transmitiendo por 94.9 FM y en internet en texanradio.tech.mx en compañía de mi ilustre maestro Samuel Peña, comentando las noticias más relevantes del mundo de los negocios en esta jornada tan importante, con tantas noticias desde China, la Unión Europea, la Ciudad de México, Canadá, la situación en el Estrecho de Hormuz que permanece y acerca de los asuntos que acontecen en el mundo empresarial a nivel local en el estado de Nuevo León. Nos quedamos comentando precisamente esa situación local, querido Samuel, acerca de la importancia de colaborar, que el gobierno facilite las cosas. Hace unos días un empresario en uno de los foros en Ciudad de México decía que les gustaría que hay que poner el tapete para las inversiones, y no solamente eso, sino promover más la marca México, una asignatura que quedó pendiente sobre todo en la administración federal anterior y que ahora pues ha
empezado a componerse, pero necesitamos definitivamente promover la marca México para poder aprovechar de mayor manera este momento histórico que atravesamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y esperemos que, digamos, es un tema que debiera, digamos, el gobierno en sus tres niveles, digamos, es un cambio de política pública, de servicio, en este caso a los creadores de empleo, principalmente la pequeña y mediana empresa, que son los principales creadores de empleo. No hay que olvidar que también en México existe todavía una alta informalidad en nuestro país. Sin embargo, ellos son los que menos se les golpea, los que menos se les molesta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y el criterio de la autoridad debiera en un momento dado de tratar de todas esas personas que están en el mercado informal, tratar de poderlas meter en el aro, si se me permite la expresión, que es decir, pues no nada más se trata del pago de impuestos, sino también se trata de la oportunidad que tengan de crecimiento en un momento dado, acceso a créditos, mayor amplitud en las redes de abastecimiento, proveedores, etcétera, ¿no? Digo, trae sus ventajas, por irónico que parezca, el hecho de pagar impuestos. Entonces, bueno, esperemos que este llamado que hace la autoridad, en este caso estatal, pues sea bien recibida, en este caso por el sector industrial, el sector productivo, sector comercial, en aras precisamente, y hago votos porque en un momento dado se tratan de reducir o atenuar la problemática que han hecho tanto énfasis el sector privado hacia el gobierno. Decía el presidente Reagan hace muchos años que dice, precisamente el problema es el gobierno y no tanto, digamos, los creadores de empleo. Nunca se me olvida esas frases tan sabias que decía el presidente Ronald Reagan en los años 80. No, desde luego, parafraseando al presidente Ronald Reagan, fíjate nada más cómo serán las cosas y cómo era en la década de los 80 la situación, que ahora vemos también repetidos en muchos gobiernos, cuando el gobierno se convierte en el obstáculo. Imagínate la frustración de todos los sectores productivos al ver que lejos de ser un facilitador se convierta en un obstáculo, y es definitivamente importante el lograr modificar eso desde adentro del gobierno, y es una de las tareas más relevantes, me parece, de los retos que tiene que tener un gobernante. Y desde luego que se vuelve importante esto de cara a las elecciones, no solamente en Estados Unidos en los midterms, sino el próximo año en muchas entidades federativas de nuestro país. Ahora, quería comentar contigo, Samuel, un tema que, fíjate nada más las cosas. Canadá tiene una postura confrontativa con Estados Unidos, mientras que México está en la mejor posición con respecto a nuestro vecino lejano del norte. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que los aranceles impuestos por Estados Unidos vulneran al TEMEC, que es la última declaración que hizo, y que Canadá no permitirá que Washington dicte los términos de la negociación. Muy diferente que México, que ha sostenido ya 2 rondas de negociación. Canadá no ha iniciado ninguna conversación formal. ¿Qué te parece? Fíjate que eso es algo bastante controversial. Canadá, al igual que nuestro país, tiene una alta dependencia de la economía norteamericana. De hecho, dicho sea de paso, que los dos países, tanto Canadá como México, somos el país menos diversificado del planeta, concentrando la mayor parte de nuestro comercio en cuanto a las exportaciones a un solo país. Entonces, a diferencia de Canadá, que no tiene tantos tratados de libre comercio, sí está abriendo y coqueteando, digamos, con otros países, como es el caso concreto de China. Sí es de extrañarse, obviamente, esta coyuntura, porque si tú te fijas, Canadá también no tiene las ventajas que tiene México en el sentido de la lo que mencionamos hace un momento, digo, los 13 tratados de libre comercio que tenemos con 50 países, 52 países, Canadá no los tiene. Entonces llama mucho la atención esta postura que ya tiene tiempo siendo un poquito en contraposición, digamos, a la política que ha establecido el presidente Trump. Tan es así, y ya lo hemos dicho en otros segmentos, que yo creo que hay que reconocerle a la actual administración, con todos sus defectos que tiene, me refiero a la administración federal, que creo que de alguna manera han sabido lidiar con este tipo de presiones por parte de la administración Trump. Ahora bien, Canadá es un país en donde el 75% de la población
vive dentro del radio de los primeros 200 kilómetros de la raya fronteriza hacia el norte. Entonces existe una gran interacción y una gran dependencia de la economía norteamericana. Por más nuevamente que pudieran tratar de diversificar independientemente, tomará algunos años. Sin embargo, si no es que algunas décadas, pero también este tipo de confrontaciones a veces obligan a los países a reinventarse, y eso yo quisiera que también sucediera en México de alguna forma, porque los países, si tú te fijas, las grandes potencias como fue un Japón que quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Alemania, son grandes potencias, o sea, llegaron a tocar piso y se levantaron. Nosotros no hemos tocado piso, pero hemos estado siempre viviendo, digamos, de una manera muy mediocre, si se me permite la expresión, en donde no hemos logrado avanzar. Corea del Sur y México hace casi 50, 60 años tenían un Producto Interno Bruto muy similar el uno y el otro. Y hoy en día prácticamente nos han rebasado por la derecha y por mucho, y ve la gran potencia que es hoy en día Corea. Entonces, volviendo acá al tema de lo que comentabas de Canadá, probablemente tiene, digamos, Canadá es una economía más fuerte, con un ingreso per cápita mucho mayor al nuestro, digamos, más ricos y menos población. Sin embargo, bueno, yo me diría un poquito con cautela en este sentido, porque querramos o no, al presidente Trump todavía le restan pues prácticamente 3 años, bueno, un poquito menos de 3 años en su administración, y todavía tiene muchas facultades como presidente de los Estados Unidos para imponer aranceles, y esto nos puede llevar entre las patas, como decían vulgarmente, ¿verdad? O sea, el tema de que estamos buscando una renegociación tripartita entre los 3 países, pues cualquier cosa que haga Canadá realmente pudiera perjudicar de manera indirecta a nuestro país. No, sin duda, Samuel. Y fíjate qué interesante esto que comentas, sobre todo con lo que está sucediendo actualmente. Y ahora voy a pasar esta noticia que la mayoría de nuestros radioescuchas están siguiendo, esta cumbre que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno chino en Beijing, entre el presidente Donald Trump y toda una delegación, incluyendo ahí el secretario de Guerra, el secretario de Estado Marco Rubio, el representante del embajador Jason Greer. Es decir, toda la primera plana se apersonó en Beijing para tener una reunión que ha dejado muchísimos temas que hablar, sobre todo los primeros discursos, la manera en que se refirió el presidente Trump a su homólogo Xi Jinping como un amigo admirado, es decir, y bueno, toda una situación diplomática nada habitual en el presidente Trump. Sin embargo, evitaron hablar del tema de Taiwán, que es uno de los temas más álgidos dentro de la agenda entre ambos países, pero se hablaron de muchísimos temas. Samuel, si quieres comentar algo, ahora te voy a dar unos datos acerca del crecimiento que ha tenido China. Estábamos hablando del 14.9% de crecimiento de su comercio exterior en los primeros 4 meses del 2026, reportado por el Ministerio de Comercio de China. El valor comercial de las mercancías del país alcanzó los 16.23 billones de yuanes en este primer trimestre, un incremento interanual del 14.9%. ¿Qué te parece, Sammy? No, bueno, China siempre ha sido, bueno, no siempre, ¿verdad? Es una potencia hoy en día fuerte. Tiene un Producto Interno Bruto del orden de los 19 trillones de dólares, todavía muy por debajo de los Estados Unidos, que tiene alrededor de 31 trillones de dólares, poquito más de la mitad. Sin embargo, Estados Unidos tiene una población, digamos, 4 veces menor a la que tiene China. Estados Unidos tendrá cerca de 380 millones de habitantes, más o menos, mientras que China tendrá los 1.500. Sin embargo, tiene un crecimiento exponencial tremendísimo. O sea, la economía china se ha convertido en el mayor fabricante en el mundo, aunado al hecho mismo del gran fluctuación
el dinero que fluye y el apoyo que se le da a las empresas exportadoras. Hoy en día China ha tenido una estrategia bastante interesante que tiene mucho que ver en la compra y adquisición de activos en el exterior. O sea, ya lo vemos, por ejemplo, en el sector automotriz, como ya lo hemos comentado, han comprado empresas como MG, como Volvo, aunado a la más de 31 millones de vehículos. Fíjate, en el caso automotriz China, para que te des una idea de la potencia que es, en México se producen alrededor de 4 millones de vehículos comerciales y tractocamiones en las 21 armadoras que existen en México. En Estados Unidos se producen alrededor de un poquito más de 10, entre 10 y 11 millones de vehículos al año. O sea, es decir, el doble, un poquito más del doble de nuestro país. China produce 31 millones de vehículos al año, o sea, 3 veces la producción de Estados Unidos y casi 8 veces la producción de México. Entonces, te das cuenta de la producción, porque lo que están produciendo también lo están consumiendo un mercado de 1.500 millones de habitantes. Tú dijeras, bueno, ¿y por qué? Si tú te ves, por ejemplo, ¿por qué India no estuviera, que tiene la mayor población en el mundo, un poquito más que China ya ahorita, ¿por qué no lo está produciendo? Porque no tiene una economía tan robusta como la tiene en este caso China, de un impulso que se le da a sus exportaciones, o sea, a las empresas que están exportando. Claro. Hoy en día lo estoy viendo yo aquí, están creciendo enormemente, lo vemos aquí en los parques industriales y demás, que una buena parte de los prospectos están siendo más chinos versus americanos. No, claro, y además la disciplina que tienen, Samuel, la disciplina que tienen gubernamentalmente hablando, hace que tengan esa consistencia en su toma de decisiones y en sus planes de largo plazo. Entonces eso yo creo que es determinante para que hayan llegado donde han llegado y la posición que tienen. Y algo que me gustaría comentar a la audiencia, y que fue algo que mencionó el presidente Xi Jinping en su discurso, y me pareció muy interesante cuando menciona esto de la trampa de Tucídides, que él mencionaba que debían de evitar caer en esta trampa de Tucídides, que es un concepto acuñado por un profesor de Harvard, precisamente un politólogo, Graham Allison, que hace mención precisamente de este historiador griego Tucídides durante la guerra del Peloponeso, donde había un temor, o él decía que había un temor muy grande en Esparta por el ascenso y en el poder, el ascenso en la fortaleza de Atenas. Y este concepto básicamente hace mención a la posibilidad de que existe un conflicto bélico cuando hay un país o una potencia que está en crecimiento y que pone en riesgo la hegemonía del país dominante. En este caso, China, con su crecimiento, hace sentir temeroso al gobierno de los Estados Unidos, y hacía mención de ese tema, ese profesor de política en Harvard hacía mención que de 16 casos históricos de transición de poder, es decir, que un país por su fuerte crecimiento estuviese poniendo en peligro la hegemonía del país dominante, de 16 casos históricos, 12 desembocaron en guerras. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que si el conflicto es evitable, claro que es evitable, se ha evitado en muchos conflictos, en muchas situaciones similares, se ha evitado el conflicto bélico, y mencionaba la posibilidad de que se dé un conflicto en este momento, en este siglo, a diferencia de cuando se dio en el siglo XX las guerras mundiales, es que el potencial bélico nuclear hace que sea mucho más difícil que tengamos una guerra bélica propiamente. Yo creo que lo que va a suceder son estas guerras comerciales, y lo que estamos experimentando y lo que estamos observando ahora es precisamente esta reunión de dos titanes comerciales que se están disputando la hegemonía comercial global. Bueno, hay mucha expectativa ahorita a raíz de la visita del presidente Trump. Yo estoy plenamente convencido que, tengo identificado a 5 o 6 líderes mundiales, entre ellos el presidente Trump, el presidente Xi Jinping, el presidente Putin,
el primer ministro, quien esté gobernando, Irán, y obviamente Netanyahu de Israel, que digamos nos producen una inestabilidad mundial con un grave impacto en todo el tema del comercio mundial, como está sucediendo ahorita con el caso del petróleo en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Claro. Digamos lo que sucedió en el caso de Putin con el ataque precisamente a Ucrania, ¿no? Y la inestabilidad que está dando el presidente de Estados Unidos a las fuerzas del Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, estamos viendo un mundo enrarecido en donde lamentablemente las guerras han prevalecido versus el diálogo, y es lamentable realmente esto que está sucediendo, porque ya está afectando directamente inclusive a los mercados. O sea, aquí en México, digamos, el precio de la gasolina, a pesar de que dicen que no nos impacta, sí nos impacta. O sea, el precio de la gasolina magna ya está casi en los 30 pesos, 28 pesos, la premium, la roja famosa, ¿no? Entonces, digamos, es increíble cómo este tipo de conflictos causan un gran daño en el bolsillo de los habitantes, no solo de quienes forman parte de ella, como estos países que acabo de mencionar, sino los que nos afectan de manera indirecta. Y si a eso le agregas que en países como México, en donde no tenemos refinerías y demás, estamos prácticamente dependiendo de la importación de gasolina, como sucede ahorita actualmente con los Estados Unidos, pues más aún nos afecta este tipo el incremento de precios y por ende directamente en los bolsillos de todos los mexicanos. No, hombre, claro, no, y además, Samuel, la reacción que tienen los diferentes mercados y los diferentes países, es decir, vemos ahora cómo la posición de Canadá es muy diferente a la posición de México. Vemos también las reacciones cuando hay movimientos de las grandes potencias, vemos cómo otros países empiezan a hacer sus estrategias, como es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur. Quería también comentar esta noticia contigo, que plantea estas preocupaciones a México. Ahora hubo una reunión precisamente con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de Corea del Sur, el ministro Jeo Han-koo, para expresar esta incertidumbre que enfrentan las empresas coreanas, dijo, debido al aumento de aranceles de México a países. Esta medida que impuso el gobierno federal a países que no tienen tratado de libre comercio con México, y además con la próxima revisión del TEMEC. Dice que las empresas coreanas utilizan México como plataforma de producción clave bajo este instrumento comercial, el TEMEC, para importar bienes intermedios para producir bienes terminados destinados a la exportación para el mercado de Estados Unidos. Esta reunión definitivamente pues se da en este momento en el que la industria coreana está haciendo equipo con su gobierno para buscar estas alternativas y buscar la mejor manera de aprovechar este momento coyuntural. Totalmente. Ahora, una de las cosas que también, digamos, deja mucho al tema de la reflexión, ¿qué va a pasar ahorita, por ejemplo, en el tema de la negociación que tendremos en las vísperas de estos próximos meses con Estados Unidos? Estados Unidos tiene demasiados problemas. Como dijéramos, el presidente Trump tiene demasiadas cosas en su plato ahorita actualmente. Los conflictos de la guerra del Medio Oriente, digamos, encontronazos que ha tenido con sus propios socios o aliados de Europa, principalmente de la organización de la OTAN, en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Obviamente el conflicto entre Ucrania y Rusia, digamos que él de alguna forma se ha involucrado, al menos en el abastecimiento de armas a Ucrania. Ahorita con el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema, por ejemplo, de Cuba, digamos, creo que tiene demasiadas cosas en el plato. Bueno, y lo más importante debe serlo para él, que en noviembre tiene unas elecciones que no se ve, al menos en este momento que estamos hablando, a 5 o 6 meses de la elección, no se ve claro que el partido republicano vaya a salir ganador en esas elecciones. De hecho, se dice mucho que va a perder el poder, o la mayoría, quise decir, en el poder legislativo, en la Cámara de Representantes. Es demasiado complejo esta situación que vive Estados Unidos. Sí, no, definitivamente que vamos a tener que hacer un programa para poder entender y analizar precisamente esto, para apoyar a la industria que está muy interesada en ver cómo se va a desarrollar
esta situación política en Estados Unidos y cómo esos cambios pueden afectar negativa o positivamente a sus posiciones allá. Precisamente ahora hubo en Washington esta semana la cumbre de manufactura de América del Norte y estuvieron reunidos ahí las asociaciones de manufactura de Canadá, Estados Unidos, estuvo también por ahí nuestros amigos de la CONCAMIN, precisamente reunidos para ver qué va a pasar o cómo va, cuál es la información más actualizada que tienen del transcurso de las negociaciones, hacia dónde va a apuntar para poderse preparar antes del 1 de julio, que es la fecha prevista para que se firme esta renovación del TEMEC. Sí, les digo, como dices tú, se tendrá que hacer una, todo un programa y un análisis profundo de los posibles escenarios que tendremos en estos próximos meses en aras de la negociación que se verán entre Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, como ahorita decíamos hace un momento, Canadá trae ahí una, política interna un poquito más no separatista, que la palabra a lo mejor está muy fuerte, pero al menos una política de no compliance, de decir no voy a hacer exactamente lo que me diga el presidente Trump, y si en ese caso no se ponen de acuerdo, pues si quizás pudiéramos llegar a tener un extremo de un tratado bilateral y no trilateral. Claro, confrontativa sería la palabra que yo utilizaría. Está haciendo Mark Carney bastante confrontativo, buscando desde luego defender los intereses de Canadá. Yo creo que todavía faltan semanas para poder establecer qué es lo que va a suceder claramente, pero pues ahora estamos presenciando este juego de declaraciones. Desde luego que hay una posibilidad en que el Tratado de Libre Comercio sea bilateral, pero también hay que recordar que hay muchos aspectos dentro del TEMEC donde Canadá no participa, ¿no? Es decir, hay muchos capítulos donde Canadá está afuera, ¿no? Y que ha decidido estar afuera, y hay unos aspectos en los que México y Estados Unidos está, y otros aspectos en los que Estados Unidos desea estar por fuera. Entonces, vamos a ver, lo importante es que permanezca este instrumento que ha sido de tanto beneficio para toda la región, y desde luego manténganse informados aquí en nuestro programa Negocios sin Fronteras de todos estos acontecimientos. Vamos a estarles informando de toda la actualidad de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y de cómo culminaron la cumbre entre Estados Unidos y China allá en Beijing. El día de mañana vamos a tener un programa relativo al Mundial FIFA. Mañana vamos a tener a productor y director de cine Fernando Calife, que ha hecho un documental que se llama La Selección Mexicana. No se lo pierda, vamos a hablar de cómo ha sido el transcurso del desarrollo de la selección mexicana de cara al Mundial de la FIFA este verano. Nos despedimos, querido Samuel. Bueno, pues un gusto estar esta tarde contigo, mi querido Eduardo. Nos vemos el día de mañana en otro episodio más. Mi nombre es Samuel Peña y fue un gusto haber estado con ustedes esta tarde, acompañando aquí a mi buen amigo y catedrático también del TEC de Monterrey, Eduardo Alonso. Muchísimas gracias, Samuel. Siempre un placer escucharte y compartir contigo micrófonos en el análisis económico. Agradezco muchísimo a la producción por todo su apoyo y sobre todo gracias a ustedes por su amable atención. Esto fue Negocios sin Fronteras. Su servidor Eduardo Alonso Mendívil se despide. Tengan ustedes una extraordinaria tarde. Muchas gracias, Samuel. Buena tarde. Que el conocimiento se convierta en oportunidades. Esto fue Negocios sin Fronteras. No te pierdas nuestra siguiente emisión mañana en punto de las 5 de la tarde. Negocios sin Fronteras con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. Conecta en 60 segundos. Y ahora el Minuto Conecta. Estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño llevaron su talento a Europa con exposiciones presentadas en Eslovaquia y Austria. Las muestras reunieron obras inspiradas en el surrealismo mexicano y en los alebrijes,
con piezas de ilustración digital, animación, impresión 3D y cerámica, como parte de una colaboración con la Embajada de México en Austria. Estudiantes de arquitectura del TEC Guadalajara desarrollaron una propuesta para una nueva escuela en la Casa Hogar Amor en Acción en Chapala. Mediante un taller de arquitectura participativa, 23 alumnos trabajaron junto a niñas, niños y estudiantes normalistas para crear maquetas y soluciones educativas con impacto social y colaboración interinstitucional. Conecta, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey en radio. Entérate más en conecta.tec.mx. Hay golpes que cambian el juego y otros que cambian vidas. Fundación Tec Salud te invita a la 4ª edición del torneo de golf con causa. Participa este 18 de mayo en el Club de Golf Terralta. Modalidad 5 Soma Go Go, con mínimo de 55 handicap por equipo. Tee-off 8 AM. Registro y mayores informes en tec.rs/torneo salud. Abierto para todo público. Cupo limitado. Con tu swing sumas esperanza. Evento a beneficio de la Fundación Tec Salud. Sube, baja, avanza. Cada escalón es un gol para tu bienestar. Camina con pasión, mejora tu estado de ánimo.